Más allá de la pandemia, hay debates nacionales que afectan el despegue de nuestros sectores productivos y de nuestra economía. Uno de ellos es la reforma judicial. Y para hablar de esto, hoy estamos con Daniel Filigoy, que es el presidente de la Federación Económica de Corrientes, que nos va a dar su visión desde la Federación de lo que está sucediendo hoy en la Argentina y cómo nos afecta. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos. Efectivamente, este tema, en algún momento, como suelen decir ustedes, es el copete de la noticia, porque la verdad que está generando una cierta sensación en la población de que las instituciones están siendo avanzadas, decimos, funcionamiento normal del sistema republicano, división de poderes y demás. Y todo este esquema de funcionamiento atípico, anormal, que estamos viviendo en el marco de la pandemia, que viene un decreto de necesidad y urgencia, que tenía un objetivo y que se prorrogaron, por ejemplo, el presupuesto 2019 al 2020, y eso le permite, por mayores recursos al gobierno, manejarse con cierto grado de independencia, y detrás de eso, estas leyes que están saliendo, votándose en esquemas de videoconferencias, sin el trato directo del diálogo, el contacto de legisladores, temas muy importantes que en la medida que sea un tiempo razonable o que sean propuestas integrales o reformas estructurales de fondo, etcétera, la oportunidad, el costo fiscal que se está manejando, etcétera, etcétera, uno podría decir, no es el momento Sin embargo, contra viento y marea se impulsa frente a una sociedad que está diciendo, che, hay otros temas más urgentes para esto. Claro. Y eso lo que está generando es mucho ruido, y lejos de ayudar a un clima de inversiones, de negocios, de poner la cabeza en la generación de empleo o innovaciones o generar nuevos mercados, lo único que hace es producir una sensación de, no, en este contexto no tiene lógica invertir. El capital está pensado para recuperarse en N tiempo, ¿no es cierto? Y necesita un marco de estabilidad, de acuerdos, de políticas de Estado, de una serenidad en el país que uno diga, bueno, amerita, están dadas las condiciones, previo arreglo de las variables macroeconómicas, que es otra historia, pero estoy hablando de un clima de inversiones, un clima de paz social que permita dialogar. Es lo claro, que estamos por un lado con estas condiciones excepcionales que plantea la pandemia, que obliga a los estados a tomar determinadas decisiones, y en el medio de eso unos procesos institucionales en los que no se da el diálogo que se espera para una reforma estructural. Y un país que haya llegado a los niveles que llegó, de pobreza y de indicadores económicos de los peores de los peores. Entonces, en el peor de los momentos estamos gestionando los sistemas de la democracia como mínimo rengo, porque no está funcionando y en temas tan importantes y trascendentes. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, lo que esperamos es que la sensatez llegue un poco a todas las partes, que esto deje de meter ruido, que pase para otro momento. No decimos que no es importante, pero es incompleta, como te decía, no soluciona las cuestiones de fondo. Hasta te diría, algunos especialistas hablan de trajes a medida, no quiero hacer una inferencia, pero uno lee y ya con la edad que tiene y la experiencia interpreta. Claro, la principal crítica es la búsqueda de la impunidad. Por eso. Entonces, cuarto intermedio, pasemos a otro tema, convoquemos un gran diálogo nacional, convoquemos a los sectores empresarios, trabajadores, a la iglesia, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sociales, a las provincias, a los gobernadores, y armemos algo que con algún liderazgo se pueda llegar, como te decía, a ciertos consensos básicos, porque ahora viene lo peor, que hay que resolver los problemas de la macroeconomía. Un tipo de cambio a 70 pesos, con retenciones, pero hablemos impacta directamente a los consumidores, porque el 60% de los insumos que utiliza la industria nacional, el 60% es de origen importado. Vos tocás el tipo de cambio, a los 2 minutos está trasladado a precio. Y también para las exportaciones, el grueso de las exportaciones son de base agroalimentaria, que es nuestro fuerte argentino. Tocás el tipo de cambio y va directo. Entonces estamos ante un dilema tremendo, porque el tipo de cambio no es competitivo y necesitamos tener saldo favorable en la balanza comercial. Quiere decir, más exportaciones que importaciones para generar divisas que puedan permitir pagar la deuda externa que estamos prometiendo que vamos a pagar. Claro, si en un momento de la pandemia se hablaba de el día después, hoy estamos hablando en ya. ¿Qué hacemos ya?
Sí, ¿no? bueno, ya se nos fue adelantando. Hay que tomar decisiones, pero no se puede tomar decisiones basadas en un decreto de necesidad de urgencia que le da un poder excepcional al Poder Ejecutivo que desequilibra a los otros tres poderes del Estado. Y entonces, precisamente, este es el momento de elaborar, dialogar, para que cuando salgamos de la pandemia salgamos ya con un país, con un plan, con un proyecto, con una propuesta acordada, ¿no? Y con un clima de posibilidad de inversiones, que es lo que ustedes básicamente reclaman también, ¿no? Exactamente. Entonces,